Y seguimos estudiando entonces este libro del hermano John Owen. Yo creo que ha sido de mucha ayuda para los que por la fe en el Señor Jesucristo, para los creyentes, hemos alcanzado esa salvación por pura gracia, ¿verdad? Creo que esto ha sido de mucha ayuda, que además nos ha venido haciendo conscientes de que tenemos lastimosamente hay una naturaleza pecaminosa todavía en nosotros, ¿verdad? Existe ese viejo hombre que debe seguir siendo mortificado, ese pecado remanente que habita todavía en nosotros y verdad que aún sigue punzando en nuestras vidas, sigue haciendo daño, todavía sentimos sus golpes, sus patadas. Entonces, hermanos, yo creo que esto, por más que muchos trataban, verdad, de decir, como Owen nos mencionaba atrás, que había gente que decía, no, nosotros no estamos ya, no hay pecado en nosotros, estamos completamente libres de, pero la verdad es que no es así. Hay ese pecado remanente que aún habita en nosotros, de lo que nosotros, hermanos, sí somos conscientes de, ¿verdad? Somos justos en el Señor Jesucristo, hemos sido justificados, Él nos ha perdonado, sí, pero todavía hay pecado en nosotros. Y ahí viene esa frase en latín que muchos usan, ¿verdad? Simul justus et peccator, ¿verdad? Que es justificado, pero al mismo tiempo justificado, pero al mismo tiempo pecador. Entonces, el hermano Packer, de hecho, cuenta cómo él, como un nuevo creyente, a él lo pusieron a cuidar de una biblioteca, ¿verdad? Una biblioteca. Él estaba joven, el Señor le había salvado. Y no voy a, digamos, hacer todo el cuento largo de lo que el hermano cuenta, pero comienza a leer precisamente en esa biblioteca obras de John Owen. Comienza a leer, de hecho, obras de John Owen que hablaban del pecado remanente y precisamente, ¿verdad?, la obra de la mortificación del pecado. Y en palabras de Packer dice esto, cuando él comenzó como un nuevo creyente y leyó estas obras de Owen. Al leer estas obras de Owen, no me había dado cuenta de que tenía un importante problema hasta que John Owen me mostró que sí lo tenía. Me mostró quién era yo y cómo entenderme a mí mismo y me mostró lo que el Señor haría por mí y lo que yo tenía que hacer por él para lidiar con el pecado que todavía operaba en mi vida. Alguien puede decir, bueno, Owen, Packer no fue a la escritura para darse cuenta de estas cosas. Probablemente sí lo hizo, pero como un hombre también necesitaba que le explicaran ciertas cosas que en las escrituras a veces son difíciles para nosotros. Y dice él, lo dice, y creo que varios aquí saben quién es J. I. Packer, un gran hombre del Señor. Y él decía, leyendo a Owen, yo me di cuenta de estas cosas. Yo no me había percatado de que yo tenía un gran problema con el pecado. Porque generalmente, ¿verdad? Esos pecados chiquititos o esos pecaditos que nosotros abrazamos o que no los consideramos pecado, sí lo son y son un grave problema delante del Señor. Y nosotros también tenemos que darnos cuenta de estas cosas como el hermano Packer, que hay un enemigo dentro de nosotros, ¿verdad? Que busca hacernos daño, que no quiere hacer tregua con nosotros, busca nuestra muerte, quiere separarnos del Señor. Y que nosotros, mis hermanos, tenemos que estar lidiando con ese pecado remanente de una manera violenta, diaria, constante. La mortificación del pecado, mis hermanos, no es, como decía el hermano Owen aquí, no es un cambio de vida solamente para aparentar. Entonces, un cambio de vida solo por las apariencias, un cambio de aspectos externos de mi vida para verme correcto delante de los demás. Decía, eso no es una mortificación del pecado, porque al fin de cuentas Dios conoce mi corazón. Alguien decía, él puede cambiar su pecado de lujuria y mantenerse con otros pecados que no sean tan escandalosos, ¿verdad? Yo no sé, una persona que pueda andar en pecados escandalosos, pero era, por ejemplo, alguien que pasaba por un nightclub y ahora ya no voy al nightclub, pero ahora tengo mi computadora y en mi computadora nadie veo. Pero sigue, ahí no hay mortificación de ningún pecado. Alguien chismoso deja de chismear, pero se vuelve un criticón ahí en su mente. Pero el fin es que no está mortificando, simplemente lo están cambiando, lo están sustituyendo por otro pecado. Eso no es mortificar, decía el hermano John Owen. Entonces, por eso la importancia de llegar a conocernos nosotros, de que de verdad hay pecado en nosotros, de que todavía hay cosas que las consideramos chiquititas, eso no es tan escandaloso, eso nadie lo sabe y que lo seguimos guardando ahí.
Recuerden, el pecado lo que quiere hacer es todo al extremo para hacernos caer. Y mis hermanos, somos salvos por la gracia, pero aún hay pecado. Esa es una realidad. Hay pecado aún en nuestras vidas, ¿verdad? Eso nos impide que hagamos lo que Dios muchas veces nos manda hacer. Santifiquemos el pecado. Hagamos morir esas obras de la carne, nos manda el Señor por el Espíritu Santo, porque siguen siendo peligrosas, siguen siendo hostiles. Usted llega a ser cristiano y a veces le dicen a las personas, ¿verdad? Comienzan a predicarles de cristianismo y comienzan hablándoles del amor, un montón de cosas ahí, pero es que realmente cuando usted llega a ser cristiano comienza una guerra. Ahí usted comenzó a declararle a las huestes de las tinieblas que usted está en contra de ellos y ellos no lo van a tomar así como que alegre. Ahora usted es cristiano, no, van a ir con fuerza contra usted. Entonces van a ser terribles, ponzoñosas, hostiles, malas. Dice el hermano John Owen, hablando, por ejemplo, de cómo muchas veces, él menciona a Simón el mago acá, de cómo muchas veces hay pecados en nuestras vidas que nosotros no los mortificamos, sino que los cambiamos por otros, que no sean tan escandalosos. Dice, por ejemplo, Simón el mago dejó sus hechicerías por un momento, pero su lujuria seguía intacta. Su codicia, su ambición seguían ahí. Aunque hizo una profesión que a lo externo podría verse que realmente había abandonado las hechicerías, su lujuria, codicia y ambición eran poderosas. Cambió las hechicerías o trucos por las que probablemente pagó en algún momento y ganó mucho dinero al dejar a las personas sorprendidas, y ahora quiere el poder que ve en Felipe. Quiere hacer lo mismo, pagar para ganar más nombre y ganar por sus servicios. Pero la codicia, la ambición, siguen ahí. Solo las direccionó a otro lugar. Entonces, muchas veces, hermanos, puede pasar eso en nosotros, que nosotros podemos decir, no, es que yo ya no estoy siendo ese que les puse ahí en las notas, no estoy siendo chismoso, pero estoy siendo criticón. Me veo alegre, pero estoy descontento. Estoy agradecido con el Señor. La verdadera mortificación no es un cambio externo, ¿verdad? No es un cambio. ¿De qué sirve? ¿Verdad? Un cambio externo, solo para aparentar, ¿verdad? Y estar direccionando el pecado para otro lado. ¿Verdad? Vuelvo y repito, por ejemplo, yo era antes codicioso de dinero, pero ahora soy codicioso de zapatos. O sea, lo direccioné en otro lugar, pero sigue la codicia ahí. Yo antes era un criticón, pero ahora solamente critico a los de afuera. Y merecen mi crítica, ¿verdad? Decía Thomas Brooks, un puritano, Satanás nos hace ver los pecados de los demás y no los propios para exaltarnos. Satanás hace que nosotros veamos los pecados de los demás y nos sintamos exaltados. Yo soy mejor que él. Mire cómo yo sirvo. Mire cómo yo hago esto. Cómo yo hago lo otro. Entonces es orgullo. Y nos hace ver las gracias. Vea la otra parte. Nos hace ver las gracias de los demás y no mis propias gracias que Dios me ha dotado para desanimarme. Uy, es que Él es mejor. Es que Él es mejor. Yo lo veo cómo hace. Es que Él es mejor. Soy un mal agradecido. Porque Dios me ha dotado de gracias a mí también. Falta de contentamiento. Eso decía Brooks, la mortificación, mis hermanos, es entonces no ceder, no ceder y como les había dicho, poner una barricada fuerte contra ese enemigo que quiere venir a destruirnos. Es un rotundo no. No a todo aquello que me quiera hacer apartado de mi Señor, que me quiera hacer ofender a mi Señor y Salvador. Todo aquello que la vieja naturaleza esté punzando ahí para hacer, es decirle no y matarlas. Entonces, mis hermanos, así como hay mentiritas a medias, ¿verdad? Así como no hay mentiras a medias, una mentira, mentira a medias es una mentira, no hay apartarse a medias del pecado. No hay apartarse a medias del pecado. Este enemigo no anda jugando, la verdad. Usted se aparta y se aleja, da la espalda por un segundo, va a clavar puñal, por decirlo de una manera, y lo va a matar, porque eso es lo que busca hacer en usted. Y les repito el mismo ejemplo, ¿verdad? Que les di hace un momentito. Yo ya no voy al nightclub, pero ahora paso en una computadora, ¿verdad? Romanos 13:14 dice, no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Y un no ahí es no. No provea para los pecados de la carne. Entonces es negarse rotundamente contra el pecado. Entonces, mis hermanos, veamos qué sí es la mortificación en 3 puntos.
¿qué sí es la mortificación? Entonces, primer punto, la mortificación es un habitual debilitamiento de la lujuria. Con lujuria quedamos, ¿verdad?, en que es aquellos impulsos del viejo hombre que nos quieren separar del Señor para hacer lo malo. El otro punto va a ser que la mortificación del pecado es una constante lucha contra el pecado. Y que sí es mortificar el pecado, que sería el tercer punto. Mortificar el pecado es llegar a un grado de éxito en las batallas, ¿verdad? Entonces, el primer punto es, mortificar es un habitual debilitamiento de la lujuria o esos deseos pecaminosos. Entonces, si la lujuria nos empuja a nosotros a hacer lo malo, a buscar pecar contra nuestro Señor, ¿verdad? Owen dice, miren el ejemplo de un corazón no mortificado. Entonces se va a Génesis 6:5. Entonces vámonos a Génesis 6:5. Luego para ustedes, dice así, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hermano John Owen pone ahí como que estos hombres tenían su mente totalmente descarriada, totalmente lejos del Señor, y no había ningún tipo de mortificación, dice Owen. Entonces su pensamiento era constante solamente hacer lo malo. Alguien que está habituado al mal, que está dominado y controlado por el pecado, no solo uno, sino que son muchos. Usted se puede preguntar, ¿tiene el Espíritu Santo? Y es ahí es donde nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, una separación. ¿Soy yo habituado a? ¿Soy yo controlado por el pecado? ¿Realmente me domina en exceso? Pensemos en esas cosas. ¿Cuál es ese pecado para usted que se está volviendo habitual? Que se está haciendo fuerte, se está arraigando, que se está yendo, está saliéndosele de sus manos ya. ¿Cuál es ese pecado? Que está moviendo sus afectos en otras direcciones que van en contra de lo que el Señor está pidiendo. El descontento. Es el descontento, pregúntese, es el chisme, es el orgullo. Quiero ser visto, quiero ser alabado, es el enojo. ¿Qué es lo que está moviendo mi voluntad en contra de lo que el Señor me está pidiendo? Estos pecados vienen con violencia, son terribles. Y el único fin que ellos quieren, mis hermanos, es cautivar completamente su voluntad para volcarlo contra el Señor. Dice primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y ahí usted se puede llegar a preguntar también si es que estoy batallando o simplemente estoy dejando que esos pecados me venzan porque me encanta. Satanás tiene montones de maneras de seducirnos, dice Owen, y cualquier pecado en particular en el que nosotros seamos propensos, Satanás lo va a aprovechar y lo va a explotar al máximo. Es como pólvora, ¿verdad? Él va a tirar ahí la chispita para hacernos volar en pedazos. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros no podemos dejar que la tentación nos lleve a caer cautivo de lascivias. Seguir nosotros como creyentes, buscando esos medios de gracia para poder estar fortalecidos cuando el enemigo, la tentación o cualquier situación que nos lleve a apartarnos del Señor aparezca. Debemos nosotros debilitar esos deseos gradualmente. Entonces, ahí comienza. Ese es este punto. Debilitar esos deseos gradualmente. El fin no es que ellos comiencen a ganar fuerza o terreno sobre nosotros. Es que nosotros tenemos que ir debilitándolos gradualmente, ¿verdad? Para que ya después no parezcan con tanta violencia. Para que ya no, y si aparecen con violencia, pues que comiencen a aparecer con menos frecuencia, pero que usted sepa de que ya los ha venido debilitando y que ese poder seductor ya no sea, como por así decirlo, tan atrayente para usted. Pero para eso hay una responsabilidad que nosotros tenemos que hacer. Y si no la estamos haciendo, el pecado va a aprovecharse. Entonces, vamos a buscar entonces que no sean tan fuertes esos pecados. Tenemos que debilitarnos nosotros, tenemos que ponernos un paso adelante, ¿verdad? Porque ese es su fin, ¿verdad? Hacernos caer a nosotros, como dicen, hacernos caer redonditos. Es una de las cosas, yo me recuerdo, el hermano Eduardo siempre nos decía
Predíquese el evangelio. Predíquese el evangelio, decía el hermano Eduardo. Es una frase que todos aquí que venimos de los lagos lo acordamos de eso. Predíquese el evangelio y es muy importante predicarse el evangelio. Veas a los pies de la cruz del Señor Jesucristo, su sangre derramada, cómo mataron a nuestro Señor por nuestros pecados, cómo nos perdonó. Yo creo que la vez pasada les dejé un poquito con Colosenses. Es el evangelio. Eso le va a ayudar, le va a fortalecer a usted contra los ataques del enemigo. Dice Santiago 1, 14 al 15. Dice, sino que cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Quiere decir que a nosotros el pecado nos va a venir a seducir. Quiere decir que nos va a parecer a nosotros de la manera más bonita. O sea, lo más lindo que puede haber ahí nos va a aparecer. Le gusta el helado de fresa, entonces le van a poner un helado de fresa delicioso, con un montón de fresas encima, con un poquito de crema de fresa, y el fin es, eso es solo un ejemplo, atraerlo a usted para que caiga. Entonces, hay que debilitarlo, y nosotros tenemos medios, el Señor nos ha dado a nosotros herramientas para nosotros batallar contra eso. Dice Owen, un hombre crucificado está usando una imagen. Al principio luchas de debilitar, una imagen de debilitar. Dice así Owen, un hombre crucificado, imagínense un hombre crucificado, dice, al principio lucha y grita con fuerza. Imagínense a un hombre, gritando ahí, que le duele y tratando de soltarse de la cruz. Pero dice, cuando poco a poco se va desangrando, su lucha comienza a ser débil. Ya no grita con tanta fuerza. Al mortificar en dependencia del Espíritu Santo, nosotros estamos desangrando el pecado. Estamos desangrando a ese viejo hombre. Se va a mover menos, va a gritar poco, va a tirar patadas, pero se le ha quitado su vigor, se le ha quitado su fuerza. Está a punto de morir, ha muerto. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Voy a leer desde el 1, capítulo 6, versos 1 al 11. Y dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después él sigue siendo, reine más el pecado en nosotros. Hermanos, esa es la mortificación. Debilitar el pecado. Cualquiera que sea el pecado que usted tenga en su vida, usted tiene que debilitarlo y no proveer. Porque cuando decía Richard Baxter, decía que es como que usted le esté dando gasolina al pecado, que usted lo esté alimentando. Viene la molestia, viene lo que sea que pase en su vida y usted comienza a no mortificarlo, sino más bien a echarle más. Eso se va a hacer peor. Una discusión y usted sigue en la discusión. Le encanta, es orgulloso y le gusta entonces proveer para el orgullo. Le encanta el chisme y provee para el orgullo en lugar de comenzar a debilitarlo. Entonces, hermanos, es que no podemos andar de esa manera. Aquí muertos al pecado tiene el titulito de Romanos 6. Pero si usted lo lee por completo, realmente no nos deja a nosotros campo para que digamos, sí, no, es que sí puedo hacerlo, sí puedo pecar. Debemos debilitarlo y el fin es matar el pecado que habita en nosotros en dependencia del Espíritu Santo. Ahora vámonos por favor al segundo punto. Mortificar es una constante lucha contra el pecado. Cuando dice constante, es de todos los días, es de las 24/7, es en todo momento, es incluso ahorita que usted está ahí sentado, usted tiene que estar luchando contra el pecado. ¿Por qué? Porque usted va a comenzar a aparecer tal vez pensamientos malos, tal vez puede comenzar a agarrarle pereza de estar aquí, ya me quiero estar en mi casa,
Pueden haber muchas cosas que a usted lo puedan estar indisponiendo. Entonces, hasta aún en este momento, usted tiene que estar debilitando eso. Y hasta el día de hoy, yo creo que como creyentes que tenemos años de estar en esto, ya no tiene que ser de ninguna manera una pereza venir a la iglesia. Yo creo que si seguimos nosotros, pienso yo, luchando contra qué pereza venir a la iglesia, qué extraño. Que ya nosotros estamos, eso ya no debería ser algo que nos qué pereza venir a la iglesia. Es gozo, es alegría, es comunión con mi Señor. Esto me fortalece, esto me ayuda. Eso más bien hace que debilite el pecado. Entonces, mis hermanos, es una constante lucha de todos los días, 24/7, ni incluso el domingo nosotros estamos resguardados de. Entonces, el enemigo con el que nosotros tenemos que estar peleando, ¿verdad? No es sangre ni carne, ¿verdad? No es sangre ni carne, es Satanás, es el mundo. Ya les nos había dicho en el Evangelio y la salvación es Satanás, es el mundo y nuestro malvado corazón. 3 enemigos tenemos nosotros en nuestra contra que nos están acechando. Entonces, si usted no se ha dado cuenta todavía, creyente, la batalla ya empezó y desde hace rato. Entonces, es bueno que se despierte. Comience entonces a poner manos a la obra. Tome esa armadura que el Señor nos ha dado a nosotros para que el propósito que tengamos todos los días sea luchar y resistir el pecado. Cada día que nos acecha. Dice Efesios 6:10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. O sea, no es jugando. Ojalá fuera con un señor la lucha. Ojalá fuera con un señor, alguien igual a uno. Me la puedo jugar. Pero es que es contra principados y potestades, es Satanás. Esto es serio. Entonces el Señor nos dice, el Señor en su misericordia nos dice, entonces, fortalezcase en mí, tomen poder en mi fuerza, porque esto no es jugando. Entonces, si lo ven ahí, es como, vístanse de esa armadura que yo les estoy dando, porque la cosa no es jugando. Usted solito no se va a mantener firme, lo van a botar, lo van a destruir. Dice, vístanse de toda la armadura para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Usted no tiene esa armadura. Si usted no ha agarrado esa armadura, prepárese, porque una caída segura viene. Siéntanse felices, mis hermanos, en que está usted luchando, si usted está batallando, si usted está en guerra contra Satanás, contra este enemigo y sus maquinaciones, sus acechanzas, si usted está poniendo guerra realmente, si usted está poniendo batalla contra esa lucha, siéntese feliz, mis hermanos, porque recuerden que desde el principio en la Biblia se traza una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Nosotros, mis hermanos, somos la simiente colectiva del Señor. Es normal que estemos en esa lucha. Normal que eso nos debería ser. Sí, estoy luchando contra esos enemigos del Señor. Y confiamos en la simiente del Señor Jesucristo, que por cierto, ya venció, ya aplastó la cabeza de esa serpiente, para que entonces nosotros estemos vencedores, para que estemos confiados y entonces agarremos y hagamos caso y agarremos esa armadura del Señor. Son medios de gracia que nosotros tenemos. Y muchas veces, mis hermanos, hay teología en nuestra cabeza, pero en la práctica quedamos chiquitos. Démonos cuenta entonces que el conflicto en el que nosotros estamos metidos tiene consecuencias serias, muy serias. Baje las manos y Satanás apunta y tiene buen pulso. Buen pulso tiene Satanás. Hace mucho tiempo fuimos a jugar paintball. Yo no sé quiénes han jugado paintball, pero yo andaba corriendo por ahí, yo nada más sentía donde pasaban las pelotitas. Y yo decía, gracias a Dios que estos muchachos no tienen pulso. Ahora imagínense una guerra donde hay soldados entrenados, preparados para matar. Bueno, Satanás es mejor y más entrenado que cualquiera de esos. Si apunta a la cabeza, ni el casco lo salva. Entonces, mis hermanos, no comencemos a justificar los pecados. No podemos estar justificando los pecados, porque esa plaga va a comenzar a ir avanzando y ganando terreno en nuestras vidas. Tenemos que arrancarla, quitar esa maleza, como vimos la semana pasada, para que comience a crecer y a prosperar esa vida que el Señor, esa vida espiritual que nosotros necesitamos. Gracias del Señor. Satanás y sus métodos o artimañas
¿verdad? Tampoco lo podemos estar ignorando. En esta guerra tenemos que estar preparando estrategias, dice Owen. ¿Cómo fue que caí? A las preguntas, ¿cómo fue que caí yo? Ah, sí. ¿Por qué pequé de tal manera? Owen dice, usted tiene que ir al fondo. Si yo dije una mentira, ¿qué fue lo que provocó que yo dijera la mentira? Fue que estaba en ese momento, pasó el reporte, ay, si no le digo que no, me va a regañar, entonces mejor le digo una mentira. Entonces, ¿cuál fue el problema? No preparar el reporte, entonces mejor los preparo desde antes, pero yo tengo que ponerme un paso adelante. No puedo estar justificando, no, es que yo tuve que mentir para que, ¿verdad? Para que quedar bien, pero al final no es ni tan mentira, porque al final yo estaba haciendo el reporte, no lo tenía. Tenemos que estar preparando estrategias, dice Owen, para que nosotros llevemos un paso adelante. ¿Cómo pequé? ¿Cómo fue que fallé de esa manera contra el Señor? Y decir, no, para la próxima, sí, es que estaba viendo tal cosa. No, ya no, pues ya no voy a ver eso, porque salen anuncios que me hacen daño. Entonces, tenemos que tener una estrategia para mortificar esa próxima vez y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, un ejemplo habitual de los que siempre le traigo. Por ejemplo, los jugadores habilidosos estudian. O sea, se estudian los jugadores habilidosos. ¿Saben para qué? Para ponerle un defensa habilidoso que no lo deje que juegue bien. O por lo menos contrarrestarlo. Estudia un jugador habilidoso. Ese jugador es muy habilidoso. Tenemos que tener cuidado contra él. Y lo ven cómo jugó en los demás partidos para cuando llegue a jugar contra ellos, ponerle a la persona capacitada para que pueda detenerlo. Nosotros tenemos que estar haciendo eso, estudiando de manera mi vida, examinando mi vida. ¿Cómo es que yo estoy pecando contra el Señor? ¿Qué es lo que en lo que estoy siendo más propenso? Entonces, necesitamos llenarnos de sabiduría de parte de Dios para entonces encontrar esas sutilezas, esas debilidades donde yace ese pecado. Entonces, las mujeres son mi debilidad. No puedo ver ni el helado porque quiero comerme mucho. ¿Qué es lo que me hace débil? El dinero en mis manos me hace malgastarlo o no dar a las dos y tenerlo para mí y excusarme, es que yo tengo poco. La computadora, peligrosa, ¿qué voy a hacer? Si pago la mensualidad de X compañía, Netflix, y ahí voy a ser tentado al ver una serie, tengo que comenzar entonces a ver y decir, suave, no. Tengo que cortarlo de raíz para poder acabarlo y frustrar los planes de maldad que tiene el enemigo contra nosotros. Dice Owen, debemos aprender a decir, ajá, pecado, este es tu método, esta es la manera con la que estás tramando, no cederé. Tenemos que entonces ver cómo y qué manera nos está atacando el enemigo. Hay que estar listo. Ya casi termino. Dice, ataquemos diariamente con las armas que nuestro Salvador nos ha dado. Y eso es clave, eso es súper importante. Cuando soy tentado a ver algo no debido, oro. Cuando soy tentado a querer ser visto o alabado, me humillo. Cuando soy tentado a hablar más de la cuenta, callo. Cuando tiendo a desconfiar, leo sus promesas. Pero mis hermanos, la cosa es estar firme. Cuando pensamos, ¿verdad? Que son pecados que ya, por ejemplo, también hemos matado, que hemos ya sacado de nuestra vida, ¿verdad? No nos podemos estar durmiendo. Tenemos que estar constantes en esa tarea. Y por último, el tercer punto es que la mortificación llega a darnos un grado de éxito. Owen dice un grado de éxito, pero es que va paulatinamente venciendo en el pecado. Dice, cada victoria o éxito contra cualquier pecado a nosotros nos fortalece y da evidencia de mortificación. Entonces, quiere darse cuenta usted que está mortificando, y más adelante vamos a ver eso también, es cuando usted está poniendo un rotundo no contra el enemigo. Dice, eso da evidencia de mortificación, y por éxito lo que se quiere decir es una victoria sobre el pecado acompañada con la intención de seguir esa victoria y estar atacando constantemente el pecado. O sea, ya vencí, y decían los puritanos, no se duerma porque ellos se esconden, luego aparecen cuando usted está más débil, porque nos llenamos de orgullo, lo logré, vencí al enemigo. Ellos pueden atacar nuevamente, no nos dormimos, nos mantenemos vigilantes y preparados contra esas acechanzas. Dice, cuando el corazón detecta los movimientos del pecado que lo tratan de seducir, enredar, tentar o influir, entonces lo detiene de inmediato, exponiéndolo a la ley de Dios y al amor de Cristo,
entonces lo sentencia y lo ejecuta. Cuando alguien tiene éxito contra el pecado de tal manera que la raíz ha sido debilitada y el pecado ya no puede cumplir su deber de hacer caer o interrumpir la paz como antes lo hacía con facilidad, entonces se puede decir que ese pecado ha sido considerado, ha sido mortificado considerablemente. Oiga bien, cuando alguien tiene éxito contra el pecado de tal manera que la raíz ha sido debilitada y el pecado ya no puede cumplir su deber de hacer caer o interrumpir la paz como antes lo hacía con facilidad, es porque usted ya lo está mortificando. Que las gracias o el fruto del Espíritu Santo abunden en cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada día nos va a llenar de fuerzas. Que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos fortalezca esas gracias, las haga crecer para que nosotros podamos entonces estar bien firmes contra cualquier acechanza o ataque o tentación que el enemigo traiga contra nosotros. ¿Cómo es esto? Y menciona a Owen. ¿Cómo contrarresto esto? Con la humildad, el orgullo debilitado. Con la pureza de mente, los pensamientos impuros son debilitados. Una mente puesta en las cosas de arriba debilita una mirada puesta en las cosas de esta tierra. Esos son los ejemplos que él da. Y ahí podemos ir haciéndonos nosotros. ¿Cómo podemos debilitar? Recuerden, mis hermanos, Cristo condenó al pecado, pagó en la cruz la pena, la grandísima deuda también que usted y yo teníamos por la culpa. El juicio cayó sobre nuestro precioso Señor Jesucristo, cargó nuestro pecado, el pecado de su pueblo. Y así es, mis hermanos, Cristo salvó a los suyos, a los que confían en Él. Entonces, en Cristo nosotros ya hemos vencido. En Cristo hemos vencido al enemigo de nuestras almas. Le hemos aplastado la cabeza, como dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y una de las cosas que tiene que darnos a nosotros ánimo, fuerza, yo no sé si le da ánimo y fuerza a usted, es saber de que Cristo ya venció. Entonces, de que puede animarlo. Pero tiene que venir entonces a las escrituras y ver que Cristo venció, por lo tanto usted ha vencido en él. Entonces no podemos nosotros seguir cediendo contra cualquier pecado, por más mínimo que sea. Nosotros tenemos que ponerle un freno. Al menos, hermano, mire, podemos caer, pero por lo menos nosotros tenemos que estarle poniendo lucha contra. Si no lo estamos haciendo y estamos cediendo, que va a ser algo ahí peligroso. Ustedes pueden leer la confesión de fe también y pasajes de la escritura donde dice que nuestro Señor nos deja por un tiempo, ahí, deja por un tiempo en el pecado, donde más bien lo que nos hace ver en esa maldad que lo necesitamos a Él. Entonces, mis hermanos, esto es el día de hoy y nos vemos el siguiente domingo.